Darles las buenas noches a todos nuestros queridos hermanos que nos acompañan semana a semana en en esta búsqueda de espiritualidad a través de los mensajes que nos regala el Evangelio según el Espiritismo, basado en la educación y en las enseñanzas que nos regaló el Maestro Jesús, ¿no? Eh, Estamos hablando el capítulo 27, pidan y se les dará, del Evangelio según el Espiritismo, y específicamente vamos a tocar los ítems del 12 al 15, ¿no? Acción de la oración, transmisión del pensamiento. Y bueno, tratando de hacer un resumen después de los profundas reflexiones de mis hermanos, vamos a tratar de sintetizar un poco el mensaje de esta noche. El primero, el ítem 12, que habla pues del origen de muchos males y asociado a la eficacia de la oración, ¿no? Y los espíritus nos dicen que, lo cual es cierto y lo podemos comprobar, ¿no? La mayoría de las dificultades de la vida o los problemas de la vida vienen de nuestros propios errores. No son ni castigos divinos, ni fruto de la mala suerte, sino simplemente son sembrados por nosotros mismos. Como dice el dicho, ¿no? Quien siembra vientos cosechará tempestad, ¿no? Entonces, estas dificultades que muchas veces tenemos que enfrentar parten de nuestros propios errores, también de nuestras negligencias y en muchos casos excesos, ¿no? Más que de una causa que yo no pueda, un origen que yo no pueda evitar, ¿no? Entonces, el llamado es ahí a actuar con moderación, ¿no? Y con prudencia, ¿no? Porque si actuáramos de esa manera, segurísimo que nos vamos a evitar muchísimos problemas, muchísimo dolor, muchísimas aflicciones, ¿no? Pero lo normal, entre comillas, es que actuamos de una manera inmoderada e imprudente, ¿no? Nos dejamos ganar por pasiones, por emociones descontroladas, entonces caemos en esta búsqueda y muchos también creen que están por encima incluso de Dios, ¿no? O sea que no necesitan a Dios, por lo tanto pueden hacer lo que quieren, ¿no? Entonces, incluso, digamos, reduciendo el alcance de la oración a todo aquello que no tenga que ver con lo que acabamos de decir, igual la oración tiene un impacto muy grande, ¿no? El espiritismo nos enseña y nos demuestra que a través de la comunicación con los espíritus de bien, que existe pues sabemos que existe esa estrecha comunicación entre el mundo visible y el mundo invisible, ¿no? Y a través de la oración se establece esa comunicación dulce, armoniosa, bonita, ¿no? Con el plano espiritual, ¿no? Entonces, es por ello que en los mensajes de los libros de la doctrina, todos los espíritus recomiendan la oración, ¿no? Porque es como una vitamina para el alma, ¿no? Muchas veces nos cuidamos de las dietas, las comidas, cuidamos el cuerpo, pero nos olvidamos del principal alimento para lo que somos espíritu. El principal alimento para el alma es la oración, ¿no? Si no oramos, sería como desconocer la bondad de Dios, ¿no? Y renunciar así explícitamente a su ayuda, ya sea para uno mismo o para los demás. O sea, es importante mantener esta buena práctica de la oración. Es como el alimento diario que debemos cultivar todos, ¿no? Es para mantenernos en armonía, para crecer, para aprender, pero para, lo más importante, transformarnos nosotros mismos, porque nos abre a la armonía divina que nos posibilita todas esas
acciones para mejorar, ¿no? El siguiente ítem, el ítem 13, nos habla de la intención, la sinceridad y la caridad, que son los más importantes, ¿no? Para la oración. Eh, Muchas veces, a través de nuestros diferentes orígenes religiosos, hemos aprendido rezos o plegarias que mecánicamente la gente repite o que nosotros incluso hemos repetido. Pero digamos, la riqueza y la efectividad de la oración no es en las palabras, ¿no? No se basa en las palabras que se pronuncian, sino la intención sincera que hay en el corazón, ¿no? Eso es lo que realmente llega a Dios y vale, ¿no? La oración de una persona buena, como lo reflexionaron ustedes, la oración de una persona buena tiene más mérito ante Dios que la de alguien que está en el vicio, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los canales de comunicación de aquel que está en la búsqueda de su mejora y su nivel moral y espiritual, le permiten abrir su corazón y su alma para rogar con verdadera fe y fervor, ¿no? Aquel que está en la materialidad o en algún error no es que no sea visto como hijo de Dios, no. Sí, es igual, es hijo de Dios y también puede orar, pero con mayor dificultad, ¿no? Con mayor dificultad por su situación temporalmente fuera de los caminos enseñados por las leyes divinas, ¿no? Y lamentablemente, pues, ¿no? Si estamos fuera de las leyes divinas, es que estamos siendo gobernados por el egoísmo, ¿no? El egoísmo, como sabemos, es el más grande enemigo del ser humano. Detrás de todos los males, de todos los impedimentos y el atraso espiritual, en el desarrollo espiritual que podamos tener, está siempre presente el egoísmo, ¿no? Que se traduce en falta de caridad, lo cual no nos permite elevar nuestros pensamientos para que puedan llegar con emoción, con sinceridad a Dios, ¿no? Porque ese egoísmo nos hace creer que somos suficientes, que no necesitamos a Dios, ¿no? Entonces, obviamente, eh, vamos a sentirnos que estamos por encima de los demás, del prójimo, de los demás, y que no necesitamos a Dios, ¿no? Entonces, es una barrera también muy grande que tenemos que vencer, ¿no? Entonces, las oraciones más escuchadas son las que brotan de un corazón puro y fervoroso, ¿no? Con fe en Dios. Esas son las que más llegan a Dios, ¿no? Eh, Esos son o sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, porque hay veces, uno cree que aquellas personas que tienen buena, eh, buen vocabulario, utilizan palabras grandilocuentes, oraciones muy rebuscadas, pero como declamadas, se podría pensar que son más escuchados por Dios, ¿no? Pero entendamos que lo que hay detrás es, digamos, lo que le da fuerza, el combustible, la gasolina del movimiento vibratorio que se da a través de una oración, es la sinceridad y el sentimiento, ¿no? Y también se toca el tema en el ítem 14 de que la acción de la oración, como que se relaciona que sea proporcional a lo fluídico, porque recordemos que el pensamiento es energía y que el pensamiento se mueve a través del universo. Hablamos de que existe un fluido que envuelve todo lo que está en el universo, que es el fluido cósmico universal, ¿no? Entonces, mientras más capacidad fluídica tenga, o más energía de esa naturaleza tenga la persona, podría pensarse que la oración es más efectiva, ¿no?
ya que ésta actúa, pues, actuaría por medios magnéticos o fluídicos, ¿no? Pero en realidad, lo que es cierto es que intervienen también los espíritus buenos como intercesores para ayudar al que ora. Cuando la persona tiene, digamos, no tiene esa fuerza fluídica, los espíritus compensan, ¿no? Adecuando en su nombre o dándole fortaleza de repente de manera temporal para que esa oración se potencie, ¿no es cierto? Y pueda llegar a Dios, ¿no? También se menciona, pues, que hay personas que, como bien comentaron ustedes también, ¿no? Que se sienten indignos de ser escuchados por Dios, ¿no? Eh, por ese despertar de conciencia que empieza a brotar en su ser, ¿no? Pero ellos no deberían abstenerse de orar, ¿no? Porque la humildad y la intención caritativa son agradables a Dios, ¿no? Y atraen el aliento de los buenos espíritus. Entonces, es oportunidad para empezar su transformación a partir del reconocimiento de sus propios errores o su propia inferioridad, ¿no? Recordemos que todos hemos pasado por esos estadios y que aún estamos en la inferioridad y tenemos que luchar, pues, contra nuestro propio error, nuestras propias fallas, nuestros propios actos de egoísmo para poder superar, ¿no? E ir avanzando, ¿no? Entonces, entendamos que el poder de la oración está en el pensamiento y el pensamiento se canaliza a través de la voluntad y el sentimiento. No está su efectividad, su poder en las palabras, ¿no? Entonces, esencial en la oración es el pensamiento que va unido a la fe y al corazón, no a las palabras en sí que se utilizan, ¿no? Entonces, tampoco interesa en el lugar donde se ore, ni el momento del día, el momento que hay veces se cree que tiene que ser un momento especial, en un lugar especial, con ciertas palabras aprendidas, ¿no? No es así, no es así. Se puede orar en cualquier circunstancia, solo o con compañía, ¿no? Y entender que la unión de pensamientos en la oración común, recuerden que Jesús dijo, ¿no? Cuando dos o más de ustedes se unan en mi nombre, ahí estaré yo presente. O sea que cuando hay comunión de almas para esa intencionalidad, la oración como que se multiplica su eficacia, ¿no? Es más poderosa cuando todos los que están orando comparten el mismo ideal y el objetivo, ¿no? En ese caso, la plegaria es como un coro de voces unidas con un mismo deseo espiritual, ¿no? No sucede lo mismo si muchas personas se reúnen, pero no hay unidad de pensamiento. Entonces, la oración ahí puede carecer de eficacia. Entonces, estamos hablando de características que nos ayudan a entender qué es la oración y cómo podemos mejorarla, cómo podemos utilizar esta valiosa herramienta para empezar para nuestra transformación a través del servicio y el amor a los demás. Hermoso tema y les agradezco muchísimo por su atención. Espero que lo comentado esta noche sea de utilidad. Muchísimas gracias.